La promesa que le hice a vuestra abuela. Abuelo, ¿cómo supiste que la abuela era el amor de tu vida? La pregunta rompió el silencio de la tarde. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente los cristales, y el aroma del chocolate caliente llenaba la casa. Lucía y Daniel esperaban mi respuesta con los ojos muy abiertos, como si estuvieran a punto de escuchar el mayor secreto del mundo. Sonreí y acaricié la vieja fotografía que descansaba sobre la mesa. En ella estaba vuestra abuela, Elena, con esa sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. A veces pienso que el tiempo ha logrado borrar muchas cosas de mi memoria, pero jamás consiguió borrar esa sonrisa. Antes de responderos, dije mientras acomodaba la manta sobre mis piernas, tengo que contaros una promesa. Los dos se acercaron un poco más. La última noche que pasé con vuestra abuela, me tomó la mano y me dijo, cuando yo ya no esté, no permitas que nuestros nietos me recuerden por mi despedida. Haz que me conozcan por nuestra historia. Tragué saliva y miré la fotografía una vez más. Y eso es lo que voy a hacer. Cerré los ojos por un instante y regresé 60 años atrás. Era la primavera de 1964. Yo tenía 20 años, un empleo modesto en la panadería del pueblo y una bicicleta que hacía más ruido que un tractor. No tenía dinero, ni un coche elegante, ni un gran futuro asegurado. Pero tenía algo que entonces no valoraba lo suficiente, tiempo para soñar. Aquella mañana entregaba una cesta de pan cuando escuché un estruendo detrás de la plaza. Al girarme, vi a una joven intentando sujetar una montaña de libros que acababan de caer al suelo. Corrí a ayudarla, pero mi prisa fue tan torpe que tropecé con un adoquín y terminé rodando junto a los libros. Ella me miró unos segundos, y empezó a reír. No era una risa burlona. Era una de esas risas limpias que contagian alegría incluso al más serio. Yo también acabé riendo. Vaya forma de presentarse, dijo entre carcajadas. Quería causar una buena impresión, creo que me he pasado. Seguimos recogiendo los libros. ¿Lees todos estos? Trabajo en la biblioteca del pueblo. Levanté uno de los ejemplares. Entonces eres mucho más valiente que yo. Apenas consigo terminar el periódico. Ella volvió a reír. Soy Elena. Manuel. Nos dimos la mano. Fue un gesto sencillo. Tan sencillo que, si alguien hubiera pasado por allí, jamás habría imaginado que ese apretón de manos cambiaría dos vidas para siempre. Antes de despedirnos, uno de los libros volvió a caer al suelo. Lo recogí y descubrí una pequeña flor seca entre sus páginas. ¿También guardas flores en los libros? Ella sonrió con cierta timidez. Porque las flores se marchitan muy deprisa, pero entre las páginas parecen durar un poco más. No lo sabía entonces, pero esa frase describía perfectamente a vuestra abuela. Tenía el extraño don de encontrar belleza en las cosas más pequeñas. Cuando llegó la hora de marcharme, monté en mi bicicleta, y recorrí apenas 10 metros antes de volverme. Ella seguía allí. También se había girado. Y los dos sonreímos al mismo tiempo. No hubo música. No hubo fuegos artificiales. Solo dos desconocidos pensando exactamente lo mismo. Ojalá vuelva a verla. Y creedme, niños, hay deseos que el destino tarda muy poco en conceder. ¿Y la volviste a ver al día siguiente? Preguntó Daniel, incapaz de contener la curiosidad. Solté una pequeña carcajada. No y menos mal. Los dos me miraron confundidos. Porque si la hubiera visto al día siguiente, seguramente habría dicho alguna tontería. Cuando uno se enamora demasiado deprisa, corre el riesgo de estropearlo todo. Lucía frunció el ceño. ¿Entonces cuánto tardaste? 5 días. Los 5 días más largos de mi juventud. No había excusa para pasar por la biblioteca, pero me las inventé todas. El primer día entré porque quería aprender de historia. Salí con un libro tan grueso que nunca pasé de la página 12. El segundo día dije que buscaba una novela de aventuras. ¿Cuál? Me preguntó Elena. La miré completamente en blanco. Pues, la que tenga más aventuras. Ella se tapó la boca para no reírse. El tercer día devolví el primer libro. ¿Ya lo has terminado? Claro. ¿Y qué parte te gustó más? Sentí como me ardían las orejas.
Del principio. Aquella vez sí soltó una carcajada. Manuel, eres muy malo mintiendo. Lo sé. Entonces dime la verdad. Respiré hondo. He venido porque quería volver a verte. Durante unos segundos no dijo nada. Yo estaba convencido de que iba a pedirme que me marchara. Pero simplemente sonrió. Menos mal. ¿Menos mal? Pensaba que era la única que esperaba que volvieras. Aquella frase hizo que mi corazón latiera tan fuerte que aún hoy puedo recordarlo. Desde entonces empezamos a vernos casi todos los días. No necesitábamos grandes planes. Nos bastaba caminar junto al río mientras hablábamos de cualquier cosa. Ella soñaba con conocer el mar. Yo soñaba con abrir una panadería propia. Ella quería plantar un jardín lleno de rosas. Yo decía que las rosas daban demasiado trabajo. Años después terminé cuidando el jardín más bonito del pueblo, porque ella siempre conseguía convencerme sin discutir. Tenía una manera especial de mirar el mundo. Mientras los demás corríamos de un lado para otro, Elena era capaz de detenerse para escuchar a un mirlo cantar o para ayudar a una anciana a cruzar la calle, aunque llegara tarde al trabajo. ¿No tienes prisa? Le pregunté una vez. Sí. Entonces, las personas siempre son más importantes que el reloj. Nunca olvidé esa respuesta. Una tarde decidimos hacer un picnic en una colina desde donde se veía todo el pueblo. Yo preparé unos bocadillos. Ella llevó un mantel. Y el viento decidió participar llevándose el mantel colina abajo. Los dos corrimos detrás de él como si persiguiéramos un tesoro. Cuando por fin lo alcanzamos, terminamos rodando cuesta abajo entre risas. Llegamos llenos de hierba, polvo y hojas. Somos un desastre, dije. Ella negó con la cabeza. No. ¿No? Somos felices. Aquellas dos palabras me acompañaron toda la vida. No hablaba de tener dinero. Ni una casa grande. Ni unas vacaciones perfectas. Hablaba de reírse hasta que doliera la barriga por culpa de un mantel rebelde. Ese era su talento. Convertía los accidentes en recuerdos. Los problemas en anécdotas. Los días normales en días inolvidables. Poco a poco, todo el pueblo empezó a darse cuenta de que siempre aparecíamos juntos. El carnicero me guiñaba un ojo cuando entraba. La señora Matilde nos regalaba manzanas porque las parejas jóvenes necesitan vitaminas. Hasta el panadero, que era mi jefe, me decía: muchacho, llevas semanas sonriendo mientras amasas. Eso solo puede significar una cosa. Y tenía razón. Estaba enamorado. Pero aún no se lo había dicho. No porque tuviera dudas, sino porque quería encontrar el momento perfecto. Elena, sin embargo, parecía leerme el pensamiento. Una tarde, mientras contemplábamos la puesta de sol desde el viejo puente de piedra, rompió el silencio. ¿Sabes qué me gusta de ti, Manuel? Sentí un vuelco en el estómago. No. Pero me encantaría saberlo. Que nunca intentas parecer alguien que no eres. Me quedé callado. Hay personas que presumen de lo que tienen. Tú presumes de hacer reír a los demás. Porque no tengo mucho más de qué presumir. Ella me tomó la mano por primera vez. Te equivocas. Miró mis dedos, ásperos por el trabajo. Tienes un corazón bueno. Y eso vale más que cualquier fortuna. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos en silencio. Solo recuerdo que el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas y que, por primera vez en mi vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Respiré hondo. ¿Elena? Sí. Creo que llevo semanas intentando encontrar las palabras adecuadas. Ella sonrió con esa calma que siempre la acompañaba. ¿Y las has encontrado? Negué con la cabeza. No. Entonces dilo con las que tengas. La miré a los ojos. No sé qué será de mi vida dentro de 10 años. No sé si conseguiré abrir esa panadería ni si alguna vez tendré una casa bonita. Lo único que sé con absoluta certeza es que quiero que tú estés en todas mis mañanas. Elena no respondió enseguida. Sus ojos empezaron a humedecerse.
Después dio un paso hacia mí. Apoyó la frente contra la mía. Y, en voz tan baja que casi se la llevó el viento, dijo: «Creía que nunca ibas a atreverte». Fue ella quien me besó primero. Y aunque ese fue el beso más corto de toda nuestra vida, también fue el que dio comienzo a la historia más bonita que jamás pude imaginar. ¿Y después os casasteis?, preguntó Lucía, abrazando el cojín con una sonrisa. Negué con la cabeza. No tan deprisa. Las mejores historias no tienen prisa. Durante casi 2 años seguimos viéndonos cada tarde. No necesitábamos grandes regalos ni cenas elegantes. Nuestro lujo era caminar sin rumbo por las calles del pueblo, compartir un helado los domingos o sentarnos en el banco de la plaza a imaginar cómo sería nuestra vida dentro de 20 años. Una tarde le pregunté: ¿cómo imaginas nuestra casa? Ella no habló de habitaciones grandes ni de muebles caros. Quiero una mesa donde siempre quepan 2 platos más, por si alguien necesita compañía. Aquella respuesta me hizo comprender quién era realmente Elena. No soñaba con tener más. Soñaba con compartir más. Poco después reuní el valor suficiente para pedir permiso a su padre para casarme con ella. Llegué tan nervioso que, en lugar de decir: «Quiero pedir la mano de su hija», dije: «Quiero pedir, su hija». El hombre me miró durante unos segundos antes de estallar en una carcajada. «Muchacho, menos mal que eres panadero y no abogado». Hasta Elena se rió cuando se enteró. Todavía, muchos años después, seguía burlándose de mí cada vez que alguien hablaba de nuestra boda. Nos casamos un sábado de junio. No hubo una orquesta famosa. Ni un banquete lujoso. Las flores las habían recogido las vecinas. Los pasteles los preparó toda la panadería. Y los niños del pueblo llenaron el camino de pétalos mientras caminábamos hacia la iglesia. Fue la boda más sencilla que uno pudiera imaginar. Y también la más feliz. Cuando el sacerdote preguntó si prometía quererla en la salud y en la enfermedad, respondí sí, con tanta fuerza que todos los presentes comenzaron a reír. Al salir, Elena me susurró al oído: «Ya no puedes escapar». Nunca quise hacerlo. Los primeros años fueron maravillosos, y también difíciles. Vivíamos en una casita pequeña con goteras en el techo. Cuando llovía, teníamos que colocar cubos por toda la casa. Una noche conté 7. Elena dijo: «Perfecto». ¿Perfecto? Así no tendremos que levantarnos a beber agua. Yo la miré como si estuviera loca. Ella no podía evitar encontrar el lado bueno de todo. Un invierno el horno de la panadería dejó de funcionar y pasé semanas sin apenas ganar dinero. Recuerdo llegar preocupado a casa. Pensaba en las facturas. En el alquiler. En el futuro. Ella me esperaba con una sopa caliente. «Lo siento», le dije. «Hoy tampoco ha ido bien». Elena se sentó frente a mí. «¿Has hecho todo lo que estaba en tu mano?» «Sí». «Entonces hoy ya has ganado». No entendí aquellas palabras hasta muchos años después. Ella nunca medía el éxito por el dinero. Lo medía por la honestidad con la que vivíamos. Con el tiempo nació vuestro padre. Jamás olvidaré el día en que lo sostuve por primera vez. Temblaba tanto que la enfermera me dijo: «Sujételo con más confianza». Y Elena respondió antes que yo: «Déjelo. Está aprendiendo a ser papá». Nuestra casa empezó a llenarse de juguetes, de risas y de noches sin dormir. También de dibujos pegados en la nevera. De cumpleaños. De rodillas raspadas. De cuentos antes de dormir. Había días agotadores. Pero Elena tenía una costumbre que cambió nuestra familia para siempre. Cada noche, antes de acostarnos, preguntaba: «Decime una cosa bonita que os haya pasado hoy». A veces la respuesta era importante. Oí mi canción favorita. Otro cliente volvió a comprar pan. El pequeño ha dicho su primera palabra. Y otras veces era tan sencilla como: «Hoy el café estaba especialmente bueno». Nadie podía irse a dormir sin recordar algo hermoso del día. Con los años, ese pequeño ritual nos enseñó algo extraordinario. Incluso los días malos escondían algún motivo para sonreír.
Los vecinos comenzaron a decir que nuestra casa era diferente. Y tenían razón. No porque fuera más bonita, sino porque siempre había alguien riendo dentro. Pero la vida, tarde o temprano, pone a prueba incluso a quienes más se quieren. Una primavera, Elena empezó a cansarse con facilidad. Al principio lo atribuimos al trabajo en la biblioteca. Después llegaron los mareos. Más tarde, el médico pidió varias pruebas. Recuerdo perfectamente aquella sala de espera. El reloj parecía haberse detenido. Yo caminaba de un lado a otro sin poder quedarme quieto. Cuando el médico nos llamó, noté cómo Elena buscaba mi mano. La sujeté con fuerza. Muy fuerte. El médico habló con delicadeza. Nos explicó que necesitaría un tratamiento largo. Que habría días buenos y días muy difíciles. Mientras yo sentía que el mundo se desmoronaba, Elena hizo la pregunta más inesperada. «Doctor, ¿podré seguir cuidando mis rosas?» El médico sonrió. «Si se encuentra con fuerzas, claro que sí». Al salir del hospital no pude contener las lágrimas. Ella me abrazó. Sí. Ella me consoló a mí. «Manuel. No quiero perderte». Me acarició la mejilla. «Algún día todos nos iremos. Lo importante es que, cuando llegue ese momento, hayamos vivido de verdad». A partir de entonces comprendí que cada desayuno, cada paseo y cada abrazo eran un regalo. Y decidí que no iba a desperdiciar ni uno solo. Porque vuestra abuela me había enseñado algo que ningún libro podía explicar. La felicidad no consiste en tener una vida perfecta. Consiste en llenar de amor los días imperfectos. Y eso, ella lo hacía mejor que nadie. La habitación quedó en silencio. Lucía tenía los ojos brillantes. Daniel ya no hacía preguntas, simplemente escuchaba, como si temiera romper el hechizo de la historia. Tomé un sorbo de chocolate caliente antes de continuar. ¿Sabéis qué fue lo que más me sorprendió durante aquellos años? Los dos negaron con la cabeza. Que vuestra abuela nunca permitió que la enfermedad se convirtiera en el personaje principal de nuestra vida. Había días en los que apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama. Sin embargo, si el sol entraba por la ventana, sonreía y decía: «No podemos desperdiciar un día tan bonito». Y allí iba yo, ayudándola a salir al jardín. Se sentaba junto a sus rosales con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. «Mira esa rosa», me decía. «¿Cuál?» «La que está torcida». Yo buscaba alguna flor marchita. «No la veo». «Porque estás mirando las perfectas». Entonces señalaba una pequeña rosa inclinada por el viento. «Esa es mi favorita». «¿Por qué?» Porque, aunque el viento intentó doblarla, siguió creciendo. Así era Elena. Siempre encontraba una enseñanza donde los demás solo veían un problema. Los años siguieron pasando. Vuestro padre creció, encontró el amor y un día os tuvo a vosotros. Cuando naciste, Lucía, vuestra abuela lloró de alegría. «Ahora ya soy oficialmente una abuela», decía orgullosa a todo el que quisiera escucharla. Y cuando llegó Daniel, aseguró que el mundo acababa de volverse 2 veces más bonito. Nunca dejó de hacer galletas los domingos. Nunca dejó de llenar la casa de flores. Nunca dejó de preguntar, cada noche: «¿Qué ha sido lo mejor de vuestro día?». Era una pregunta sencilla, pero terminó convirtiéndose en el corazón de nuestra familia. Hasta que llegó aquella última primavera. El médico ya nos había explicado que el tiempo era un regalo cada vez más pequeño. Sin embargo, Elena seguía sonriendo. Una tarde me pidió que la acompañara al jardín. Nos sentamos frente a los rosales. El viento movía las hojas con suavidad. «¿Recuerdas el día que nos conocimos?», preguntó. «Como si hubiera sido esta mañana. Te caíste encima de mis libros». Sigo diciendo que fue una estrategia muy elaborada. Ella soltó esa risa que llevaba enamorándome más de medio siglo. Después guardó silencio. Un silencio tranquilo. De esos que no incomodan. Entonces buscó mi mano. «Manuel». «Dime». «Prométeme una cosa». La miré intentando memorizar cada detalle de su rostro.
Lo que sea. No quiero que, cuando yo me vaya, conviertas esta casa en un museo de tristeza. Sentí un nudo en la garganta. Ella continuó. Abre las ventanas cada mañana. Sigue horneando pan. Riega mis rosas. Invita a comer a quien esté solo. Y, sobre todo, nunca dejes que nuestros nietos crean que nuestra historia terminó con una despedida. Quiero que me recuerden riendo. Quiero que sepan que fui inmensamente feliz. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No sé si podré hacerlo. Ella apretó mi mano. Claro que podrás. Porque no estaré donde me busques con los ojos. Estaré donde me recuerdes con el corazón. Aquellas fueron las palabras que más veces he repetido desde entonces. Unos días después, mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja, vuestra abuela cerró los ojos por última vez. Y, aunque el mundo siguió girando, durante un tiempo sentí que el mío se había detenido. Los primeros meses fueron muy difíciles. Cada rincón de la casa hablaba de ella. Su taza favorita. Su sombrero de paja. El delantal con una pequeña mancha de harina que nunca quiso quitar. El banco del jardín. Las rosas. Sobre todo las rosas. Una mañana estuve a punto de arrancarlas todas. Pensé que sería más fácil dejar de ver aquello que tanto echaba de menos. Pero entonces recordé sus palabras. No conviertas esta casa en un museo de tristeza. Guardé las tijeras. Cogí la regadera. Y empecé a cuidar el jardín. No porque dejara de doler. Sino porque el amor también se demuestra cumpliendo las promesas. Con el tiempo comprendí algo que nadie me había enseñado. El duelo no consiste en olvidar. Consiste en aprender a sonreír mientras recuerdas. Por eso cada domingo preparo galletas con la misma receta de vuestra abuela. Por eso sigo poniendo flores frescas sobre la mesa. Y por eso hoy os he contado esta historia. No para que sintáis pena, sino para que entendáis cómo era ella. Lucía se levantó del sofá sin decir una palabra. Fue hasta el jardín. Regresó unos minutos después con una rosa entre las manos. La dejó junto a la fotografía de Elena. Daniel hizo lo mismo. Yo observé la escena con el corazón lleno. Abuelo, susurró Lucía. Sí. Creo que ya conozco a la abuela. Miré la fotografía. Y, por un instante, juraría que aquella sonrisa seguía teniendo el mismo brillo que el día en que la vi recoger sus libros por primera vez. Sonreí. ¿Sabéis cuál fue el secreto de nuestro matrimonio? Los dos negaron con la cabeza. Nunca intentamos ser la pareja perfecta. Solo procuramos elegirnos una y otra vez, incluso en los días difíciles. Porque el amor no se construye con grandes gestos. Se construye preparando una taza de té cuando el otro está cansado. Esperando despierto hasta que llegue a casa. Perdonando antes de que el orgullo eche raíces. Riéndose juntos de los pequeños desastres. Y dando gracias, cada noche, por al menos una cosa bonita que haya ocurrido ese día. El reloj del salón marcó las 8. Afuera, la lluvia había cesado. Un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó la fotografía de Elena. No pude evitar sonreír. Vuestra abuela solía decir que una vida feliz no es aquella que tiene menos problemas, sino aquella que guarda más recuerdos hermosos que heridas. Creo que tenía razón. Porque, cuando cierro los ojos, no recuerdo hospitales. No recuerdo facturas. No recuerdo noches difíciles. Recuerdo una montaña de libros cayendo al suelo. Una bicicleta vieja. Un mantel volando por una colina. Una casa llena de cubos por las goteras. El aroma del pan recién hecho. Las galletas de los domingos. Las rosas del jardín. Y la risa de la mujer que convirtió una vida completamente normal en la aventura más extraordinaria que jamás pude imaginar. Desde entonces, cada domingo, mis nietos llegan con una rosa. La colocan junto a la fotografía de su abuela. Después nos sentamos a tomar chocolate caliente. Y antes de despedirnos, siempre repetimos la misma pregunta. ¿Qué ha sido lo mejor de tu día? Porque mientras alguien siga pronunciando su nombre con una sonrisa,
Elena nunca dejará de vivir. Fin. Si te ha gustado esta historia, ayúdame a crecer, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.